Salmos 43:5. Salmos 43:5. El tema del mensaje: de que salgo, salgo. De que salgo, salgo. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío. Padre bendito, Dios de los cielos, bendita es tu palabra, bendita tu misericordia, bendito es todo lo que tú nos das, Señor. Tu palabra nos invita esta mañana, Señor, a alabarte, a confiar en ti, a poner la mirada en ti. Yo te ruego, Señor, que seas tú en esta hora proveyendo de esa paz, de ese consuelo, de esa presencia tuya a cada uno de tus hijos. Ruego al Padre, ruego al Hijo y ruego al Espíritu Santo, que donde haya un hijo tuyo esta mañana, Señor, este día, Señor, esta tarde, esta noche, clamando, rogando, pidiendo, Señor, de tu presencia, seas tú con ellos. Te lo suplico, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, al cual servimos, al cual alabamos y al cual glorificamos, y en el cual en esta hora rogamos, Señor, por los que están enfermos, por los que están en angustia, por los que están en soledad, en tristeza, en agonía. Ruego por Colombia, Padre, por esperanza, Señor. Ruego por mis hermanos en Costa Rica, Señor. Ruego por mis hermanos que están en Venezuela, en Chile, en Argentina, Señor. Allá, Señor, clamando y rogando por esos problemas de tumores, por esos problemas de cirugía, esos problemas de bacterias en los cuerpos. Padre, pon tus manos poderosas, Señor. Pon tu mano poderosa sobre la vida de Flor, sobre la vida de Estela, sobre la vida de Silvia, de Geraldine, Señor. Por la vida de cada uno de ellos, Señor, te lo suplico, Padre, te lo ruego, Señor, por la vida de Yulisa, Señor, por la vida de tus siervos, de mi hermano Samuel, de mi hermano Mario, de mi hermano Josué, de mis hermanos amigos siervos del Señor, pastores, Padre, que están predicando tu palabra. Dados de esa paz, dados de esa misericordia, Señor, que en el mundo entero hoy ungimos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. De que salgo, salgo. Cuando armaba las ideas para predicar esta enseñanza, esta palabra de Dios que Él puso en mi corazón, me puse a pensar en las tantas dificultades que usted y yo estamos viviendo. ¿Y quién de nosotros no ha pasado por momentos difíciles? ¿O estará pasando por momentos difíciles? Por momentos en el cual usted siente que su vida se abate. A tal punto, amado hermano, que usted se va desvaneciendo como una vela. Y aunque le parezca broma, risible lo que le voy a decir, hay gente que hasta envejece por los problemas. Sus rostros se les desfiguran, pierden la tristeza, pierden la alegría y todo se convierte en tristeza. Pero la vida sin abatimientos no fuera vida. Porque los problemas, dice la palabra de Dios, que son algo normal en la vida diaria. ¿Ha conocido usted a alguien que no tenga problemas? No existe, hermano. Sea rico, sea pobre, sea bonito, sea joven, sea anciano, sea un adolescente, sea como sea, se va a encontrar con problemas. Con necesidades, con angustias, con problemáticas difíciles más allá de lo que pueda ella o él manejar. La vida es un ir y venir de tormentas, sean estas de toda índole. Recientemente conversaba yo con una amiga y hablábamos de las distintas cosas que hoy en el mundo abaten. Y qué difícil es encontrarse con noticias de jóvenes quitándose la vida. Qué difícil es encontrarnos, amado hermano, con hombres y mujeres no deseando vivir. Y me preguntaba yo con ella,
¿Qué movería a una gente a quitarse la vida? ¿Qué hará eso? ¿Qué hará eso que usted no quiere levantarse de la cama porque se siente en eso que hoy la ciencia le llama depresión y que es una enfermedad que está matando a cientos de personas y a nivel mundial se está consumiendo cantidades de medicamentos y esas cosas que están llevando a mucha gente al borde de la derrota, de la muerte, y a muchos ya los ha arrastrado hasta ese punto? Pero fíjense que también la problemática, si le vemos la otra cara del problema, y usted y yo lo viéramos bajo la índole de que quizás algo Dios quiere enseñarme, Dios quiere administrarme, quizás viéramos de otra manera las situaciones que nos presenta la vida diaria. Y muchas veces, y muy seguro, es que Dios quiere hablarnos en medio de un problema. Hoy, cuando vemos a una humanidad decadente, a una humanidad que va rumbo a su suicidio por todo lo que hoy en el mundo está pasando, por esas cosas que estamos viendo que usted no le haya razón, de cómo nosotros mismos, los seres humanos, nos estamos destruyendo. Y no solo a la generación ya grande, sino a la generación que va creciendo, porque hoy se está mutilando desde el nacimiento de un niño a la raza humana, con ideas, con preceptos, con cosas impuestas por gobiernos, por personas que no temen en nada a Dios. Y hoy se habla de cambios de género, hoy se habla de liberalismo, hoy se habla de qué, de una serie de cosas, hermano, que lo que están arrastrando es al mundo a su propio exterminio. Y a muchos todo ese rol de cosas, esos problemas financieros que también el mundo hoy se nos ha impuesto a los países pobres, están llevando a muchas personas a vivir unas vidas, hermano, con grandes dificultades. Pero en medio de todo eso, de ese futuro incierto, de ese mañana que usted no le ve una salida, Dios quiere que usted y yo y la humanidad entera y aquellos sobre todo que hemos creído en Dios, amado hermano, dependamos de Él, de su gracia y de su misericordia. ¿Cuál es tu tormenta? ¿Cuál es tu problema? Yo le puedo hablar de los míos, de mi soledad, con la pérdida de mi madre, de mi tristeza con el problema de mi hijo, de su salud. Tiene que estarse chequeando, internándose, viendo médicos, poniéndose medicamentos, de mis problemas financieros. ¿Cuáles son los suyos? Sus hijos, su pareja, su trabajo, sus enfermedades, la edad misma, la crisis financiera del mundo, qué sé yo. ¿Pero a qué le llamamos nosotros tormenta? A las enfermedades, a esos dolores que usted ya no aguanta y que tiene que estar tomando pastilla y pastilla y pastilla y pastilla, a esos problemas económicos que lo han arrastrado. Quizás muchas veces hay que reconocerlo por culpa nuestra, por no saber manejar nuestras bendiciones. Los problemas familiares, por esos problemas de índole, de pareja, de hijos y todo eso, hermano, que hace que las familias se vayan, ¿qué? Diseminando, destruyéndose, alejándose. La pérdida de alguien, de un ser querido. Pero déjame decirte que hasta eso es natural, porque la palabra misma de Dios dice que el ser humano irremisiblemente tiene que morir. Pero
¿será que todas esas cosas que le acabo de mencionar que estamos viviendo hoy en día, los cristianos, como no cristianos, lo estarán llevando a usted a depender de Dios? Y aquí el salmista hace una descripción de la realidad de que vive el creyente. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Qué lo abate a usted? ¿Qué realmente a usted y a mí nos está llevando a esa posición, a esa condición de abatimiento en el cual usted no ve o no alcanza esa salida que usted le está pidiendo a Dios? Porque es difícil. Yo lo sé. ¿Qué lo está llevando a su problema? ¿A depender de Dios o a caer en esa cosa que hoy le llaman depresión? El rey David probablemente estaba así cuando escribió este salmo. Abatido, ansioso, deprimido, angustiado. ¿Qué más le podemos decir? Todo lo que usted y yo vivimos. Y esos abatimientos y esas situaciones duras están llevando y arrastrando a millones, oiga, a millones de personas en el mundo entero. Recientemente hablaba yo con un jefe policial y me decía que mire, hermano, usted no tiene idea de cómo los jóvenes hoy tienen problemas de ansiedad, de depresión, de abatimiento, y muchos jóvenes hoy se ven en la situación de que hasta el punto del suicidio. Un tiempo de luto nos puede llevar al punto de afligirnos, de deprimirnos, y es normal. Pero lo que no es normal, que las demás cosas también lo estén haciendo. Y ahí hace la pregunta el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turba dentro de mí? Está adentro de nosotros eso que nos está llevando a eso. ¿Qué estamos haciendo, amado hermano? ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué estoy haciendo yo? En esos valles de sombra que la vida nos presenta. ¿Qué estamos haciendo para salir de ello? ¿Qué está haciendo usted? Muchos creyentes de hoy en día, y le voy a hablar que hasta pastores, ya no queremos predicar, ya no queremos hablar, y decimos una palabra: ¿y para qué? ¿Y sabe cómo lo llaman ahora en las iglesias? ¿O cómo lo llamamos? Es que tengo un espíritu de depresión. Es que ha caído sobre mi vida un espíritu de depresión, y quizás sea así o no sea así. El hecho es que tiene usted sobre cualquier espíritu el poder de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios mora en usted. Y es más grande el poder del Espíritu Santo en nosotros que el poder de cualquier otro espíritu que quiera acechar nuestra vida. La depresión es un alimento a la ansiedad. La depresión es combustible a la soledad. La depresión son pastillas a la agonía para acrecentarla, al llanto, al dolor y a todo lo que eso genera. Conocí una amiga y tengo una hermana en Cristo, 2 años sin salir.
Y me llamaba y me decía: pastor, no aguanto más, no puedo más, no quiero bañarme, no quiero comer, solo quiero pasar llorando, y pastilla, y pastilla, y pastilla, y pastilla, y la estaba matando. Hasta que un día decidió ella creerle a Dios y confiar en Dios y depositar en Dios su agonía, su tristeza, su problema y su necesidad, porque el Dios que ella tiene, el Dios que tú tienes y el Dios que yo tengo hace cosas grandes. Amén. Pero hay algo que la iglesia de hoy ha olvidado, y es necesario que usted sepa: que el Hijo de Dios vino al mundo a romper toda atadura. Que Dios nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Amén. Sea libre por Él, sea salvo por Él. Y esa es la razón de Cristo en la tierra. Pero qué triste es ver hoy creyentes, hijos de Dios, lejos de eso, alejados de eso. Y la palabra del Señor en segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios dice, en segunda carta de Corintios 3:17 dice: porque el Señor es espíritu, donde está el espíritu del Señor, ahí hay ¿qué? Libertad. Y eso es algo que usted debe de tener. La libertad que Cristo nos ha dado es para no estar sujetos a ningún yugo de depresión, a ningún yugo de ansiedad, por difícil que sea el problema, por difícil que sea la situación, por difícil que sea el dolor. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y en este día y en esta hora nosotros nos vamos a declarar libres por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo mora en nosotros. Entonces es tiempo que te levantes de esa silla, es tiempo que te levantes de ese lecho, es tiempo que te levantes de esa cama, es tiempo que te levantes ya de esa pastilla, es tiempo que te levantes de esa botella de licor, es tiempo que te levantes de ese cigarrillo y digas: el Señor me ha hecho libre para gloria y alabanza de su nombre. Amén. Y yo ya no voy a estar en depresión, yo ya no voy a estar bajo ese yugo, ya no voy a estar bajo esa ansiedad, ya no voy a estar bajo esa angustia de mañana, ya no voy a estar bajo ese dolor, bajo esa tristeza, porque el Señor me ha hecho libre. Y si no eres libre, yo te invito este día, yo te invito en esta hora a que tomes la cruz de Cristo, a que recibas a Cristo como tu Salvador y declares: en el nombre del Señor, en el Dios Todopoderoso, mi vida está anclada. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Los hijos de Dios debemos ser libres, creados para adorar y hacer cosas que a Dios le sean de gloria y alabanza de su nombre. Porque mire lo que dice ahí: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Si tú tienes a Cristo, si tú tienes al Mesías, si tú tienes al Salvador del mundo, dígame qué problema Cristo no puede. ¿Habrá algo difícil para Dios? Dice el libro de Jeremías. ¿Habrá algo imposible para el Dios de Israel? ¿Habrá algo imposible para el Dios que hace nuevas todas las mañanas sus misericordias? ¿Habrá algo imposible para Dios en ese hospital? ¿Habrá algo imposible en ese problema económico? ¿Habrá algo imposible en esa rebeldía de hijo? ¿Habrá algo imposible para no resolver ese problema de pareja? ¿Habrá algo imposible para no darte a ti la victoria en medio de ese dolor? Y yo estoy creyéndole que para mi Dios es posible darle la sanidad a mi hijo. Y el salmista ahí en el Salmo 43, versículo 5 dice: espera en Dios. ¿Qué es eso? Espera en Dios. Espere que Él obre, espere que Él haga algo, espere que Él se mueva, espere que el Espíritu de Dios haga en usted la obra redentora, la obra salvadora, la obra redentora, la obra de restauración, la obra de purificación, la obra ¿de qué? De lo que su corazón está deseando. Espera en Dios. Espera en Dios. Las depresiones se convierten en dolores, hermano.
Las depresiones que hoy en día el mundo está viviendo, la soledad que el mundo está viviendo, la angustia que está viviendo el mundo, hermano, pues se convierte en un dolor horrible. Y es un dolor para la humanidad, y es un dolor para los médicos, y es un dolor. ¿Entiendes? Pero eso no es más grande que nuestro Dios. Yo no sé cómo usted lo mira, pero eso no es más grande que mi Dios y que su Dios. Dios a usted y a mí nos ha proveído de herramientas. Y las herramientas son mecanismos que nos ayudan a salir de las dificultades. Cuando un automóvil pincha una llanta, ¿cómo hace usted para cambiar esa llanta? Ocupa un trinket y empieza a moverlo. Y empieza a subir el carro, consigue una llave y quita las tuercas, quita la llanta y pone la llanta con aire. Esas herramientas hacen de que usted resuelva su problema. ¿No es así? Lo mismo Dios ha provisto de herramientas a sus hijos. ¿Y qué herramientas nos ha dado el Señor para salir de las dificultades, de la ansiedad, de los problemas depresivos, de los dolores, de las tristezas, de las angustias? La oración. Amén. La alabanza, la lectura bíblica, el privilegio de tener un lugar donde congregarnos. Son cosas que Dios nos ha proveído. Y sabe que nos ha proveído todavía de algo más hermoso y más grande y más poderoso sobre nosotros, su Santo Espíritu. Porque la palabra dice que cuando Él se fue de esta tierra, cuando Él fue a la casa del Padre, le dijo a los apóstoles: les dejo un consolador. Un consolador nos ha dejado, nos ha puesto a usted y a mí. Eche mano de ese consolador. Cuando usted se sienta no poder, cuando usted se sienta que se desvanece, cuando usted se sienta que caiga de rodillas, dígale: Espíritu Santo, ven a mí. Espíritu de Dios, renueva mis fuerzas. Espíritu de Dios, cambia mi lamento en baile. Porque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. Pida a Dios que cambie esa situación que usted está viviendo. Pida al Señor que sea Él. Mire lo que dice la palabra del Señor allá en el Salmo 34, 4. Salmo 34, 4. Mire lo que dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Se da cuenta que ahí está la salida? Ahí está. En Dios está escondida la salida a nuestros problemas, a nuestras necesidades, a nuestros dolores. Y esta mañana, aquellos que están enfermos, aquellos que están amenazados con un diagnóstico médico, aquellos que tienen sobre su mano una resolución médica, dígale a ese examen, dígale a ese criterio médico: el Dios que yo tengo dice que cuando yo le clamo, que cuando yo le busco, que cuando yo le necesito, Él está en mí, Él está para mí. Porque busqué y me libró de mis angustias. Dios puede librarnos, Dios puede salvarnos. Dios tiene cosas grandes y poderosas para los que le creen. Amén. Para mí no ha sido fácil la pérdida de mi madre. Y no lo es, no lo será. Pero con Dios estoy venciendo.
Con Dios lo puedo lograr. Con Dios estoy creyéndole que con mi hijo veré la gloria de Dios en él. Y la verá usted, y la verá usted, y la verá aquella, y la verá Teresa, y la verá Flor, y la verá Carmen, y la mirará Sonia, y la verá Elizabeth, porque se ha puesto la mirada en Dios y está buscando de ese Dios. Lo va a ver mi hermana Norma, lo va a ver mi hermana Zulma, lo va a ver mi hermano Gregory, lo va a ver mi hermano Samuel, porque en Dios siempre hay una respuesta y no hay vergüenza para el que le busca. Dios tiene poderosas herramientas para vencer nuestras condiciones. Oiga, Dios tiene poderosas herramientas para vencer nuestras condiciones. Y esas herramientas ya se las he dado: la oración, la alabanza, la lectura, la comunión. Eche mano de ellas. Eche mano de ellas. Por favor, amado hermano, cúbrase con esa presencia de Dios todos los días. Y cuando sienta que usted ya no puede, vaya a donde todo se renueva en la presencia de Dios. ¿Quiénes recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo dice que lloró lágrimas de sangre? Cuánta era su angustia, cuánto era su tristeza, cuánto era su dolor, cuánto era su estado anímico en ese momento, hermano, un día antes de que fuera entregado, cuando estaba orando en el Getsemaní, antes de su muerte. Qué tremendo habrá sido esa carga. Pero fíjese que allá en segunda carta de los Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice, del 3 y 4, porque si aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, oiga, mire, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de, ¿qué dice? De fortaleza. ¿Se da cuenta, amado hermano? Que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Para destruir, ¿qué dice? Fortalezas. Llame lo que usted le quiera llamar en esta hora. Fortaleza. Las armas de Dios y la presencia de Dios es más grande en nosotros que cualquier otra cosa. Es más grande el poder de Dios que cualquier condición en la que usted y los problemas lo hayan llevado a estar. No son pastillas. No son tratamientos largos, no son charlas, es el poder de Dios. Solo repito lo que el salmista decía: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío. Usted plantéese en esta posición y quédese anclado ahí: Señor, yo de esta voy a salir, yo de esta voy a salir. De que salgo y voy a alabarte, voy a glorificarte, voy a testificar, voy a hacer algo para ti, porque yo voy a honrar al que vive y reina por los siglos, que me ha sacado de la condición que estoy. Amado hermano, la oración es oxígeno para el alma. La oración es vida. La adoración pone gozo en nosotros. La lectura de la palabra nos hace crecer. Y la presencia de Dios en nosotros, por medio de ese Espíritu Santo, nos hace libres. Termino con esto. Yo salgo, porque el que vive en mí es poderoso en todo y para todo. Padre bendito, Dios de los cielos, tú tienes el poder para romper toda atadura, todo dolor, toda tristeza, toda ansiedad, toda enfermedad, toda calamidad, toda situación difícil que hijos y hijas tuyas estén viviendo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, pon tu mano poderosa sobre tus hijas en Costa Rica, en Honduras, en Venezuela, en Nicaragua, en los Estados Unidos, allá en México, Señor, donde están tus hijas, en esos estados depresivos, allá en El Salvador, en Guatemala, en Chile, en Venezuela, en España, donde haya un hijo tuyo, Señor, creyendo que tú eres grande y poderoso, Señor, para sacarnos en victoria, veremos tu gloria. Gracias, Padre, y desde hoy, Señor, yo voy a descansar en ti
y dejaré todo abatimiento en las manos del que vive, del que reina por los siglos de los siglos. Jesucristo es su nombre. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor amado, porque en ti somos más que vencedores por medio de tu Hijo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.